A veces hay cicatrices en la historia que no solo marcan una ciudad, sino que definen toda una era. El muro de Berlín fue exactamente eso, una herida de hormigón que durante casi 30 años partió en dos no solo una capital, sino el mundo entero. Fue, sin duda, el símbolo más crudo y real de la Guerra Fría. Para entender de verdad lo que significó este muro, vamos a hacer un recorrido por su historia en 5 momentos clave. Primero veremos por qué narices se levantó, después cómo se convirtió en una auténtica fortaleza. Nos meteremos en la vida a su sombra, seremos testigos de su increíble caída y al final reflexionaremos sobre el legado que nos ha dejado. Bueno, pues vamos al lío. Para entender el muro hay que retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, y con ella su capital, Berlín, quedó dividida entre las potencias aliadas. Y claro, con la Guerra Fría calentando motores, Berlín se convirtió en el epicentro de la tensión entre el bloque comunista de la Unión Soviética y el bloque occidental. Y desde el primer momento, la batalla fue también de propaganda, una guerra de nombres. Para el gobierno de Alemania Oriental, oficialmente era el Muro de Protección Antifascista. Sonaba bien, ¿eh? Una barrera, decían, contra las malas influencias de Occidente. Pero para el resto del mundo, y sobre todo para los que vivían atrapados por él, se conoció enseguida como el Muro de la Vergüenza. Pero vamos a ver, ¿cuál fue la razón de verdad? Pues una fuga de cerebros en toda regla. Miles y miles de profesionales, de intelectuales, de trabajadores estaban hartos y se largaban al lado occidental buscando una vida mejor. La República Democrática Alemana se estaba desangrando, literalmente. Así que sus líderes tomaron la decisión más radical que se les ocurrió. Y lo hicieron de la noche a la mañana. Fue una operación sorpresa total. La gente de Berlín se despertó un día y se encontró la ciudad partida por alambre de espino. Así, sin más. Familias separadas, amigos que ya no podían verse, el shock fue absoluto. Imaginad la escena. Aquel alambre de espino fue solo el principio. Muy pronto, esa barrera improvisada se transformó en una de las fortificaciones más complejas y mortíferas de la historia. Porque esto no era un simple muro, era un sistema diseñado para matar. 155 kilómetros. Esa es la distancia. Una barbaridad. Es lo que medía todo el sistema que rodeaba Berlín Occidental, convirtiéndolo en una isla dentro de Alemania Oriental. Y cada metro estaba vigilado. Y de alto, la versión final medía 3,60 metros. Eran placas de hormigón armado totalmente lisas para que fuera imposible trepar. Y por si fuera poco, arriba del todo le pusieron un tubo pulido para que nadie pudiera ni agarrarse. Era una mole imponente. Para vigilar esta monstruosidad, levantaron más de 300 torres de vigilancia. Desde allí, los guardias tenían una orden muy clara: disparar a matar a cualquiera que intentara cruzar. Así de brutal. Pero es que había más. Entre el muro que todos conocemos y otro muro interior se extendía un espacio de pesadilla. La llamaban la Franja de la Muerte. Era un terreno de nadie lleno de trampas, zanjas, más alambre, caminos por donde pasaban perros de presa y, lo más retorcido de todo, arena fina y rastrillada para que cualquier huella se viera al instante. ¿Y cómo era vivir con esto cada día? Pues te lo puedes imaginar. El muro no solo dividió una ciudad, partió vidas por la mitad. Creó un mundo de control absoluto, de miedo, pero también de un anhelo de libertad irrefrenable. En medio de esa barrera infranqueable había unos pocos puntos de paso. Eso sí, súper controlados. El más famoso de todos, el que sale en todas las pelis de espías, era el Checkpoint Charlie. Era una pequeña grieta en el telón de acero, un lugar de una tensión brutal, reservado casi solo para diplomáticos y militares. A pesar de todo este peligro, se calcula que unas 5.000 personas consiguieron lo que parecía imposible: escapar. La gente se las ingenió de las formas más increíbles que te puedas imaginar. Túneles cavados a mano, coches con escondites secretos, hasta globos aerostáticos caseros. Cada fuga era un triunfo de la desesperación y el ingenio humano. Pero claro, la libertad tenía un precio altísimo. La cifra oficial, y probablemente se queda corta, es de al menos 140 personas que murieron en el intento. Sus historias son el recordatorio más trágico de lo que significaba aquel muro. Y entonces, cuando ya parecía que el muro iba a estar ahí para siempre, pasó lo impensable. Su caída no fue por una batalla ni por un plan maestro, no. Fue por una cadena de errores, de malentendidos y de presión ciudadana que cambiaron el mundo en una sola noche. La cosa es que todo se vino abajo casi por accidente, en cuestión de horas. Un político de Alemania Oriental, un tal Günther Schabowski, estaba dando una rueda de prensa bastante sosa. De repente, un periodista le preguntó por unas nuevas leyes de viaje, y Schabowski, que no se había preparado bien la respuesta, improvisó y la lió. La noticia voló.
En cuestión de minutos, miles de personas estaban en los pasos fronterizos. Los guardias, que no tenían ni idea de qué hacer y sin órdenes claras, se vieron completamente superados. La presión era insoportable. Y esta es la frase clave, la que lo dinamitó todo. El periodista insistió. ¿Y cuándo entra en vigor? Schabowski, hojeando sus papeles sin entenderlos muy bien, dijo, según tengo entendido, de inmediato. Esas 2 palabras fueron la mecha que prendió la pólvora. La que se montó fue indescriptible, una euforia colectiva. La gente de los 2 lados se subió al muro, se abrazaban, lloraban, celebraban, y con martillos, picos, con lo que pillaban, empezaron a destrozarlo. A estas personas se les llamó los Mauerspechte, los pájaros carpinteros del muro. Una imagen para la historia. La caída del muro de Berlín, claro está, fue mucho más que tirar abajo un montón de hormigón. Fue un terremoto que cambió el mapa de Europa para siempre y que marcó el principio del fin de toda una era de conflicto mundial. Entonces, si lo resumimos en 4 datos clave, ¿qué tenemos? Pues que estuvo en pie 28 años, que su versión final era una fortaleza de hormigón con su famoso tubo liso, que el paso más icónico fue el Checkpoint Charlie, y que hoy su cicatriz todavía se puede seguir por Berlín con monumentos, museos y una línea de adoquines en el suelo. El paso siguiente era lógico, casi inevitable: la reunificación de Alemania. Menos de un año después de aquella noche mágica, el país volvió a ser uno solo, cerrando por fin una de las heridas más profundas del siglo XX. Pero el impacto fue global. La caída del muro fue como la primera pieza de un dominó que fue tirando abajo a todos los regímenes comunistas de Europa del Este. Fue, sin ninguna duda, el principio del fin de la Guerra Fría y de la Unión Soviética. En fin, la historia del muro de Berlín es un recordatorio brutal sobre la división y la tiranía, pero su caída, provocada por un error y por la voluntad de miles de personas, nos deja una pregunta en el aire. Si un muro de hormigón, vigilado y mortal, pudo caer en una sola noche por la fuerza de la gente, ¿qué otros muros, visibles o invisibles, podríamos derribar hoy? Ahí queda eso.